Buenos días, Santiago, buenos días, República Dominicana, buenos días, mundo, buenos días, RD. Está en el aire ya a partir de este momento, hoy viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se inicia el fin de semana y esta es la entrega del viernes de Buenos Días, RD. Alberto Mota, un servidor, Richard García, Esmeralda Espejo, nuestra productora, y Venecia Morales Quiñones. Estamos siempre con todos ustedes para llevarles la información tanto del país como a nivel internacional. Recuerde que Luna TV Canal 25 está en las redes sociales de manera firme, palpitante y dinámica. No hay dudas de esto. Por eso es que muchos otros han tenido que tomar ese camino de estar presente en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera. Pero estamos en todos los sistemas de cable de la República Dominicana. Luna TV, Canal 25, dando los buenos días a todos ustedes. Y hay que iniciar, señores, hablando del tema de Haití. No hay un tema semanal que no, en cada entrega no tengamos que por lo menos hablar un poquito del triste, trágico y peligroso, le agrego yo, tema haitiano. Bueno, pues en Haití han nombrado un nuevo liderazgo del gobierno compartido que hay allí, mientras las pandillas han amenazado con derrocar a ese gobierno, a ese consejo de gobierno. Y pues un rico empresario se convirtió ayer, en el jefe del Consejo Presidencial de Transición de Haití, encargado de restablecer el orden, el Consejo, en el atribulado país del Caribe, la nación haitiana. Mientras Barbecue ha dicho que fácilmente tomen la decisión, las bandas, las pandillas, de derrocar al actual gobierno, que es, como ya dijimos, un consejo de gobierno. Vamos a ver, ¿qué dice Barbecue por su parte? Barbecue está diciendo que es muy posible que se aboquen a derrocar a ese consejo de gobierno. Jimmy Cherizier Barbecue, líder de las bandas delincuenciales más poderosos en Haití, amenazó ayer con derrocar al Consejo Presidencial de Transición y dijo que la destitución de los ladrones que lo integran, le dice ladrones a los miembros del Consejo, es la vía para lograr la paz en esta abatida nación caribeña. Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue, debería postularse, limpiarse el sesgo que tiene, la realidad de asesino y pandillero, ganguero, y aspirar a la presidencia, que haga una propuesta de renovación a ese país. Nosotros los dominicanos se lo agradeceríamos, que por la vía democrática, con el voto, si es que es tan popular, se logre una estabilidad en Haití, porque nosotros necesitamos a Haití estable. La inestabilidad y la violencia en Haití perjudica a la República Dominicana en toda la extensión de la palabra. No hay dudas de eso. Vamos en este momento a dar la bienvenida a nuestra compañera Venecia Morales Quiñones. Buenos días, Venecia. ¿Cómo te sientes? Alberto, súper mega bien. Viernes. Ya hoy viernes, último día de la semana, viernes 8 de agosto. Señores, yo no sé qué es lo que está pasando, que los días se están pasando súper mega rápido. Ellos están iguales que siempre. Bueno, están iguales que siempre. Porque tiene muchas cosas. Uno tiene tantas cosas que uno siente que ya el tiempo como que no le da para nada. Es cierto. Siempre han dicho, cuando uno era pequeño, uno sentía que los años pasaban como si fueran 3 años. Cada año era como 3 años, pero ahora en la vida de adulto, los años, el tiempo pasa rápido, pero es así como tú dices. Y dígame usted, cuando yo era un niño, que eran 5 o 6 canales de televisión. Había que ver eso obligado, porque eso era lo que existían. Eso era lo que había. No había televisión por cable. Ya la televisión por cable llegó cuando yo era adolescente. ¿Oye? Sí, claro. Yo tenía unos 13, 14 años ya, preadolescentes, o 15. Televisión por cable. Cuando yo empecé a ver a HBO, yo dije, Dios mío, qué cosa más grande. MTV. MTV. Sí, que era el teleclub que divulgaba. El teleclub era un cable sin cable, con unas antenitas cuadradas, que estaba ahí en los cerros de Gurabo y ya tú sabes. Entonces,
no existía el cable. El telecable per se no existía. Entonces imagínate, el tiempo pasaba más lento todavía. Más lento, uno se ponía a contar cepillos. Los cepillos, los carritos, los escarabajos. Déjame ver cuántos colores amarillos van a pasar, cuántos colores blanco, gris van a pasar. Y se iba mucho más la luz que ahora. Todavía es una historia. Es una historia, ahora se va la luz todavía. Sí, ¿no? todavía. No se ha resuelto ese problema, pero imagínese usted en los 70. Eran apagones casi prácticamente de días enteros. No era un apagón de algunos minutos, de algunas horas. No, era no, el día completo. El otro día decían, bueno, miren, el alumno va a venir hoy, así que hay que buscar otra alternativa. Que ahora las familias, cuando se va la energía eléctrica, se cae el wifi de la casa y los niños hablan, los hermanos y los papás hablan, porque con la tecnología nadie habla. Está todo el mundo conectado en su mundo, y cada quien cree que el mundo es este. Así y se olvida del mundo inmediato, que ese es el verdadero mundo. El amigo, el hermano, la mamá, el papá. Claro. Entonces todo esto se está viviendo en una sociedad tan difícil y por eso usted siente que el tiempo le pasa más rápido. Así es. Sí. No, es así. Sí, bueno, sí, porque cuando estábamos en pandemia, que uno estaba, vamos a decir, clausurado el tiempo, y sí pasaba lento. Pero un tema de que uno tiene una monotonía en la casa, que uno decía, bueno, me levanto, ¿qué voy a hacer? Voy para la sala, voy para la habitación, voy para el balcón. Y gracias a Dios. Y uno hablaba, obviamente, con las personas que estaban en su hogar, que eran su familia, pero como sea, uno se ponía a jugar baraja, que si lo que teníamos clase online, lo que tenían que trabajo, pero el tiempo aún pasaba más lento. Pero gracias a Dios teníamos internet ahí. Así ¿verdad? es. Por lo menos. No, totalmente. Pero mira, Alberto, hablando para hacer un comentario sobre el tema con el que se hizo la introducción aquí en el programa de hoy, con ese tema de barbecue y bueno, a lo que tengo conocimiento, según leí en algunos bueno, cuando me documenté en algunos reportes, el nuevo, no vamos a decir un presidente ni mandatario, sino una persona que va a estar representando a la nación de Haití en tema gubernamental, es un empresario joven. O sea, rico, o sea, exacto, que tiene mucho dinero y que en Haití hasta el momento, así es. Allá no hay como una clase media, o tú eres muy rico o tú eres muy pobre. La mayoría. Ahí no hay ninguna intermediación, eso es como en la India, yo entiendo. Exacto. Que o es muy o muy poco. La India es muy particular porque está dividido por castas. Sí. Si mi hijo de una casta baja, no voy a poner el ejemplo mío, mi hijo de una casta baja no se puede casar con usted que de una casta alta. Ajá, han habido cruces. Pero ya tú sabes el pleito familiar que hay. No, lo desheredan. Le quitan el apellido automáticamente. Eso es diferente, pero Haití es pobreza extrema. Total. O riqueza grande. Así es. Sí. Entonces, tú sabes que eso es un tema un poquito, yo diría que está bien delicado, porque evidentemente cuando algunas personas que están desde la pobreza, que ven que un representante es de mucho dinero, lo que automáticamente se van a sentir, vamos a decir, no representados. Ahora, yo también digo lo siguiente, yo no creo que el pueblo de Haití tampoco se sienta identificado con un barbecue, que tiene ya años totalmente así, que queriendo ser dueño de muchas, bueno, no sé si serían provincias de Haití, mediante amenazas, mediante violencia. Eso no se puede. Hecho, él está llamando al pueblo haitiano que se una a sus fuerzas armadas para derrocar a ese nuevo muchacho, ese nuevo joven empresario que lo que quiere, entendemos nosotros, administrar y organizar lo que es el Estado de Haití, porque lamentablemente te voy a decir algo, yo creo que ahí no solamente se necesita ese joven representante de manera parcial, porque creo que no fue un tema de decisión de que ahí lo colocaron por unos 4 años, sino que ahí se llevó a cabo un proceso, se tomó unas decisiones para que él estuviera ahí, para organizar, tratar de calmar la situación que hay en Haití, pero lamentablemente con eso no es suficiente, ahí se necesita intervención extranjera, pero no una intervención extranjera que busque la forma de querer buscar el orden de forma amenazante a través de violencia, con violencia. Violencia oficializada. Exactamente. Que es lo que una intervención busca. Lo que sí ante este proceso, tú sabes que independientemente de lo que uno diga aquí, lo que uno tiene que augurarle mucha paz, en el sentido de que ojalá que los procesos que se lleven a cabo en nuestro país vecino, que sean procesos que sean, ¿verdad?, que no lleguen a extras, que no lleguen a otras millas. Bueno, porque evidentemente uno prácticamente sufre de la consecuencia, y no por un tema de que, bueno, quizás podamos sufrir en parte lo que ocurre ahí en la frontera, sino también que él es un pueblo que lamentablemente ha estado sufriendo desde hace muchísimos años más, y no quisiera ver que enfrente otra crisis más para que sigan echando para atrás. Bueno, y ya tú sabes lo que nos acarrea eso, mucha más migración. No quieren regresar, cuando regresan vuelven, porque bueno, están salvaguardando su integridad física los haitianos, los que vienen hacia acá, los que cruzan. Así es. Y ya tú sabes que crisis trae migración. Crisis, guerra y violencia trae migración, porque la migración es antiquísima,
es bastante bien. ¿No? Que lo que intentan es sobrevivir. Lo que hay que tomar en cuenta ante eso es que el gobierno esté bien atento, porque evidentemente hay que colocar aún más seguridad en la frontera, y no por un tema tanto de la migración haitiana, sino hasta bien de la misma seguridad de nosotros que estamos ahí, de ese cuerpo fronterizo, porque uno no sabe, ellos están llamando a una fuerza armada, o sea, están llamando a la guerra, ese grupo de barbecue, en contra, colocar una rebelión en contra de quienes están actualmente, ya van a gobernar en parte Haití, por lo que es un tema bien delicado y hay que mejor evitar a través de colocar algunas medidas de prevención ahí en la frontera, que espera que pase alguna desgracia. Bueno, mire, cambiando un poquito de tema, están contentos los municipios y los distritos municipales, señores. El gobierno va a aflojar, voy a utilizar ese término, va a erogar, le va a facilitar 4,000 millones de pesos a los municipios para la construcción de aceras y contenes. Yo preferiría que se terminara la autopista Duarte. De la Ámbar. No, la del Ámbar ya es otra cosa más fuerte. Pero la autopista Duarte, terminen eso, es difícil. Yo creo que para mí, un punto de vista, y es lo que he podido observar desde las gradas, los contratistas tienen secuestrado al gobierno en muchos aspectos. Las ubicaciones, es por pedazo, es por parte. Entonces cuando le piden cuarto y piden dinero, pero cuando piden dinero y se le eroga, avanzan muy poco. No sé si usted me comprende. Sí, no, total. Creo que esa situación es como una especie de barril sin fondo. Y por eso las obras han salido mucho más caras de lo que se planificó. Y yo no sé hasta cuándo vamos a durar en esto, porque también le ha hecho una mala reputación al gobierno el hecho de que las obras no concluyen, no se terminan. Entonces, hay algo que está sucediendo ahí. Algo se le ha ido de la mano al presidente, al Poder Ejecutivo y a Obras Públicas con este amarre con los contratistas. Total. Que creo, para mí, tienen secuestradas esas obras, como para mover dinero. Terminen esas vainas, y perdonen la palabra, terminen esas obras que estamos hartos de pasar por la autopista Duarte, algunos tramos, y no se avanza, son cositas lo que hacen. Pedacito a pedacito. Entonces, mire, el presidente va a dar 4,000 millones a los municipios, están contentos. Lo que a mí me preocupa también es el hecho de que la supervisión en los municipios es tan eficiente. Hay una Cámara de Cuentas Totalmente. que supervisa, que audita, que chequea los portales de los ayuntamientos para uno saber en qué se gastaron una partida, otra y aquella. Totalmente. Porque es que son dinero, es dinero del pueblo, es dinero de lo que pagamos de impuestos, y si fue tomado por un préstamo, mediante un préstamo, eso tenemos que pagarlo en algún momento. Como tú dices, mira, 4,000 millones de pesos no es un cachú, eso no es cualquier cosita. Y evidentemente eso es un tema bien delicado, porque se supone que cada ayuntamiento, luego de aprobar un presupuesto, se supone que las partidas se aplican en ese mismo tipo de obras. Y dentro de ese tipo de obras tú tienes lo que son las aceras y contenes. Ahora, que hay una inversión extra en el tema de las aceras y contenes, no te voy a negar si son necesarias en mucha parte del país. Es sumamente necesario. Ahora, cuando tú ves este tipo de accionar que quieran inyectarle ese capital a los ayuntamientos, aparte del presupuesto que ya tienen aprobado y que de por sí tienen que ejecutar en ese año, tú dices, contrale, es mucho dinero. Aquí hay que aplicar algún tipo de medida de control que le dé seguimiento de que de verdad ese dinero se esté ejecutando en esas obras. Porque quizás aquí la Cámara de Cuentas o una auditoría la hacen en las grandes ciudades, como en el Distrito Nacional, en las alcaldías de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Norte, Oeste, aquí en Santiago, en algunos municipios que son más, vamos a decir, trascendentales, que son un poquito más conocidos, pero en aquellos municipios que no son que no se hablan tanto, que en el portal no suben ni siquiera de un 10 Por ejemplo, municipio de Sabanayegua, para allá. Imagínate ¿Qué sé yo? ¿A dónde? Yaguate. Todas esas cuestiones. ¿Quién lo sube? Para allá, para San Cristóbal. Que me expliquen. Total. Vamos a ver qué pasó en ese anuncio que hizo el presidente. El presidente que hizo el anuncio de erogar 4,000 millones de pesos a los ayuntamientos, y ahí estaba Víctor de Asa, que es el presidente de la Liga, presidente administrador, creo que le llaman, de la Liga, que es también aspirante a la candidatura presidencial del PRM. Así es. Estamos listos con esta imagen. Sí, tenemos video. Sí, creo que sí.
No está listo. Bueno. Bueno, de hecho yo estuve viendo ahí en la rueda de prensa, aparte de la presencia de Víctor de Asa, como del presidente Luis Abinader, hubieron algunos representantes de algunas alcaldías. Estaban todos, yo digo que en Santo Domingo, esperando aparte de la respuesta de qué se iba a hacer. De igual forma se dio a conocer cuál va a ser en las fases, cómo se va a llevar a cabo la entrega de ese dinero, a lo que ellos expresaron el día de ayer que la primera partida será transferida en las próximas semanas y ascenderá al 50% del total, es decir, 2.000 millones de pesos. Indicó que en la medida en que se vaya ejecutando el presupuesto se irán otorgando los fondos disponibles, es decir, que no es que se van a entregar automáticamente los 4.000, sino que dependiendo de la ejecución de cada uno de esos ayuntamientos, se le van erogando, ¿no? Pero van a entrar 2.000, o sea que es suficiente para ya hacer unas grandes labores. Los recursos de este Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal se distribuirán bajo criterios de equidad en 3 partidas de 33.3%. La primera asignación será de 1.300.3 millones de pesos, que se distribuirá a todos los gobiernos locales por igual, no importa la magnitud ni nada por el estilo. La segunda partida se aplicará en función del criterio de población, asignando 135 pesos adicionales por cada habitante. En el caso del Distrito Nacional, la Presidencia dispuso un plan particular, por lo que no será tomado en cuenta en este presupuesto. O sea que se ha elaborado un plan para la distribución del mismo. Sabes que al final de cuentas, cuando a uno le hablan de que la inversión va a ser para beneficio de la comunidad, pero que sea un beneficio real, en este caso el tema de los peatones son muy necesarios, porque aquí tú entras a barrios, entras a comunidades que lamentablemente todavía tierra lo que hay en ese aspecto. Ahora, ¿qué es lo más esencial de esto? La teoría y la idea suena muy linda. Lo que hay que darle seguimiento es a la ejecución, de que se le dé una supervisión correcta, de que mañana cuando se entregue ese dinero no me van a decir a mí que solamente se hicieron un poquito de metros de las mismas aceras, de los mismos contenedores, o cuando vienen a ver que quieran remozar aceras y contenedores que ya existen. Vamos a hacer un levantamiento real de dónde se necesita realmente, pero que se le dé un seguimiento para que no nos vean con un cuento. Porque al final de cuentas tú dices, ¿cuánto dinero se invirtió aquí? Porque aquí, hablamos del caso de Santiago, cuando tú vienes a ver aquí en Santiago no se siente, no es que va a ser el caso, pero es un ejemplo que estoy dando, de que se le dé un seguimiento. Bueno, mire, el Código Penal establece hasta 20 años de prisión por carreras ilegales en motocicleta y otros vehículos. Ay, mi madre, la Circunvalación Norte, que hay unos motoristas que a veces lo toman de pista de competencia. Y uno tiene que aguantarse, esperar que ellos echen la competencia para poder seguir. Sí, vayan ahí a la Circunvalación Norte, aquí en Santiago y otros puntos del país. Bueno, hoy tenemos un invitado, el diputado Nelson Marmolejos, estará con nosotros después de la pausa que viene. Él es diputado de la República, amigo nuestro, un fajador desde muy jovencito, cuando era dirigente estudiantil, y vamos a estar conversando con él, ¿qué le parece? Así es. Después de la pausa, regresamos.